Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde nos estén escuchando. Muchas gracias por estar aquí. Somos editoriales del Vives, que estamos en un camino hacia la sinodalidad misionera. Sean todos y todas bienvenidas, bienvenidos los que se encuentran con nosotros en este webinar especial para ustedes. Es un gusto para mí estar con ustedes. Mi nombre es Claudio Oces, teólogo pastoralista por la Universidad Pontificia de México y pertenezco y participo pues en el grupo del Vives aquí en la Ciudad de México, trabajando justamente con instituciones religiosas, profundizando este tema que es muy importante el día de hoy, como es la sinodalidad. Por eso hemos invitado a grandes panelistas que han sido también reconocidos a nivel nacional por su labor pastoral, por su labor y su responsabilidad en la iglesia. Y queremos comenzar un diálogo con ellos y hacerlos partícipes también con ustedes por medio de preguntas y por medio del chat que tenemos ahorita activado para ustedes. En el panel de la derecha van a encontrar un elemento que se llama chat, preguntas, en las cuales pueden dirigir las preguntas necesarias para cada uno de los panelistas que les voy a presentar en este momento. Va a ser como un tomar café, va a ser como un momento de diálogo, vamos a tener un momento también de profundidad, pero también basándonos desde la vida que cada uno de los participantes han tenido hasta el día de hoy. Les quiero presentar primeramente les quiero presentar al padre Marco Antonio González Bañuelos. Él es doctor en teología, en exégesis del Antiguo Testamento, ¿sí? Por la Universidad de Frankfurt. Actualmente es rector del Seminario Conciliar Palafoxiano Angelopolitano e Instituto Palafoxiano de Estudios Superiores de la Arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles, Puebla. Ha sido administrador parroquial, vicario parroquial, formador del seminario menor y fue ordenado en junio del 2006 en la Arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles, Puebla. Él es originario de Puebla. Padre Marco Antonio, muy bienvenido a este diálogo. Muchas gracias, Claudio. Buenas tardes a todos. Excelente, muchas gracias, Padre Marco. Con nosotros también estará la hermana Socorro Becerra. Ella es hermana misionera, servidora de la palabra. Es licenciada en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de México. Hoy en día es doctoranda por la Universidad Pontificia de México, también en esta área teológica. Ella ha sido docente universitaria de la Universidad Pontificia de México durante más o menos unos 10 años consecutivos. Es docente hoy en día también del Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México y docente de la Universidad Lumen Gentium. Por otros elementos también, por otras actividades, ha sido formadora de misioneros laicos, de postulantes, juniora y superiora local. Ha escrito en la revista Cool, ¿sí se pronuncia, verdad, hermana? Cool, ¿sí? ¿No? Cool, que ahorita nos va a trabajar esa parte. Y también ha participado en la Cumbre Bíblica de Nueva York en 2 ocasiones, en 2016, 2018, y también en la Cumbre Bíblica de Nueva Jersey en el 2019. Hermana Socorro, bienvenida a este diálogo, bienvenida a esta plática y a tomarnos un rico café. Muchas gracias por su presentación y agradezco la invitación que me hicieron para estar en este foro y también saludo con mucho gusto a todos los participantes. Con gran alegría pues vamos a compartir este momento porque finalmente pues es un momento para compartir. Agradezco la invitación y agradezco también la participación de todos los que se están conectando. Muchas gracias. Muchas gracias, Madre Socorro. Ella es originaria de Michoacán, ¿verdad? Sí. Sí, bienvenida, hermana Socorro. Gracias. ¿Sí? Le damos la bienvenida ahora
a otro responsable también del área de pastoral de la Arquidiócesis de Puebla, al padre Andrés Torres Ramírez. Él es sacerdote diocesano por la Arquidiócesis de Puebla, licenciado en Teología Dogmática, ha sido párroco de San Pedro Apóstol Cholula, hoy es vicario episcopal de pastoral en Puebla y asesor del Consejo Episcopal Latinoamericano del CELAM. Es originario de Puebla. Padre Andrés, bienvenido a esta plática, a este rico café. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación que me han hecho para participar y les saludo fraternalmente a todas y a todos. Muchas gracias, Padre Andrés. Sí, continuamos. Tenemos otro ponente también interesante para conocer la perspectiva de la juventud. ¿Sí? De la juventud encarnada también en una vocación. Le damos la bienvenida a Miguel Ángel Betancur Herrera. Él es seminarista, diocesano, ¿sí? Cursa el 4º año de teología en el Pontificio Seminario Conciliar Palafoxiano Angelopolitano. Es licenciado en filosofía, también por el Instituto Palafoxiano de Estudios. Algo interesante e innovador también que vamos a destacar en este momento de Miguel Ángel es que es podcaster, ¿sí? En la barca y misionero por el mundo. Lo pueden encontrar, imagínense ustedes, en Spotify, en Apple Podcasts, en otras 5 plataformas más. Es colaborador de la revista teológica Evangelio y Vida. Y también ha sido productor y conductor de radiopalafox.com, con programas como Semis al Aire, como Queremos Escucharte, también por Radio María México, en cadena nacional, por la estación 106.7 de FM, y también con Lección Divina en la radio palafox.com y tu seminario. Miguel Ángel, bienvenidos a esta plática, a este conversatorio, a esta tertulia. Hola, gracias por la invitación. Saludos a todos quienes se suman a caminar juntos. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Y también estará con nosotros una gran amiga, ¿sí? Una gran amiga, teóloga, laica, casada, madre de familia de 4 hijos, Adriana Ochoa. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Periodismo, licenciada en Teología por la Universidad Lumen Gentium, aquí en la Ciudad de México. Tiene una especialidad en Teología Espiritual por el Instituto Teológico Verbum Dei de Madrid y una maestría en Ciencias de la Educación. Ha sido docente universitaria en el Centro Universitario Interamericano de Puebla. También es docente del Seminario Palafoxiano de la Arquidiócesis de Puebla. Ha sido editora en el área de religión en Grupos del Vives y hoy compartimos juntos este equipo de instituciones religiosas de Grupos del Vives. Tiene una mirada desde el laicado, tiene una mirada desde el lado femenino de la iglesia, tiene una mirada también de vanguardia. Adriana, muy bienvenida nuevamente a este encuentro, a este tomar café, esta tertulia, junto con nuestros amigos que se encuentran también conectados. Pues sí. Y tomando un Mira, café. aquí estamos tomando café y con la alegría de poder hacer en este momento un ejercicio de sinodalidad, de hacer este espacio un momento, pues dar la bienvenida a los que nos están escuchando y a los que estamos aquí en este ejercicio de caminar juntos. Así es que bueno, pues muchas gracias a todos los que están y gracias, Claudio. Gracias. Bienvenida, Adriana. Bueno, amigos que se encuentran con nosotros en este webinar, en este tiempo de tertulia, en este tiempo también para reflexionar acerca de este tema importante como es la sinodalidad. Les quiero comentar que en Editorial del Vives hemos realizado una edición de un material, un texto que se llama Reforma de Estructuras y Conversión de Mentalidades, que lo pueden encontrar en la página web que próximamente saldrá en su chat.
¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde está la sinodalidad? ¿Es una revisión de estructuras, de formas, de superficialidad? ¿Es una revisión de un momento constante? ¿Es algo permanente? ¿Ha sido nomás por hoy? ¿Cómo es esto de la sinodalidad? Si lo vamos a revisar qué reformas estructurales, qué reformas también espirituales y en pastoral podemos rescatar de este modelo, de esta sintonía que nos invita el Papa Francisco. Papa Francisco ha hablado muchísimo en los últimos documentos acerca de la sinodalidad y queremos compartir con ustedes. Quiero invitar como un primer acercamiento de su experiencia y de su reflexión para el día de hoy al Padre Marco. Padre Marco, ¿te encuentras por ahí? Para que nos tomemos un rico café. Aquí estoy, Claudio, gracias. Perfecto, Padre Marco. Qué gusto conversar con usted. Iniciar este tiempo con usted. Padre Marco, sabemos que ha tenido grandes experiencias en la pastoral, en sus estudios también, en la experiencia que tuvo allá en Frankfurt, en la cual ha sido importante también para su vida, para poder trabajar, para poder también tener una visión diferente. Padre Marco, ¿cómo sería abrir una reflexión académico-pastoral que responda desde la sinodalidad a los signos de los tiempos? Desde su experiencia, desde sus conocimientos, ¿qué nos podría aportar a este panel que tenemos de trabajo? ¿Sí? Y también a nuestros invitados que se encuentran, que hoy son 113 personas que tenemos también aquí escuchando estas voces. Maestro, ¿qué le podríamos decir a ellos hablando de esta reflexión académico-pastoral de sinodalidad? Bien, me parece que todos podemos aprender de este webinar que la sinodalidad está muy metida dentro de la Iglesia ya desde hace más de 50 años, pero me atrevería a decir además que no es nuevo el concepto porque ya desde los primeros siglos de la Iglesia existe. Quizás no en la reflexión teológica se ha tocado como tal desde el inicio la sinodalidad, sino solo a partir del Concilio Vaticano. Pero ahora me quisiera dirigir a todos nuestros participantes y respondiendo a tu pregunta, Claudio, que tenemos la oportunidad, tanto los que se han unido a este webinar como nosotros, los panelistas, de realizar este ejercicio de sinodalidad juntos. La sinodalidad, como bien lo refiere el Papa Francisco en un discurso que dirigió en el 50º aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, es una dimensión constitutiva de la Iglesia y es además lo que Dios quiere y espera de ella. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que la conformamos, es decir, que sepamos caminar juntos. La valiosa presencia de cada uno de los que están conectados, desde quienes inician recién su camino en la formación teológica, como en los seminarios, o estudiando teología en algunas universidades o institutos teológicos, hasta quienes ya laboran como discípulos y misioneros en la viña del Señor por ya muchos años, es de hecho un ejemplo de sinodalidad. Este concepto, que va a estar sonando mucho durante todo este coloquio, es tan rico como antiguo. Tenemos que entender que la sinodalidad se refiere a la corresponsabilidad y a la participación de todo el pueblo de Dios en la vida, en la misión de la Iglesia. Ahora mismo, y por qué no decirlo abiertamente, así lo pensamos, Claudio, Adriana, el Padre Andrés, Miguel, su servidor, para este webinar, queremos mostrar cuán valiosa es la participación de todo el pueblo de Dios en la vida de la Iglesia, desde la reflexión teológica que nosotros podemos hacer hasta la praxis pastoral, que sin duda también tenemos todos. Somos nosotros con los que están presentes, somos pueblo de Dios, representándolo ahora en este momento.
De hecho, así como lo has presentado, vamos a escuchar a diferentes miembros de este pueblo de Dios, laicos comprometidos como Adriana, como Claudio, como Miguel Betancourt, por cierto, este último, pues ya en el camino al sacerdocio, y desde luego una hermana religiosa y 2 sacerdotes. Es que no hay impedimento para lograr unidad cuando hay diversidad. Más aún, yo me atrevo a decir que esta diversidad es el presupuesto para pensar en la unidad. El apóstol de los gentiles, como se le conoce a Pablo, ya lo enfatizaba en su reflexión sobre la iglesia con el símil del cuerpo. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Así estamos nosotros ahora mismo. Emulamos así hoy el actuar de nuestro Señor Jesucristo, quien ya desde el inicio de su ministerio dejaba entrever, voy a poner así como entre comillas, su plan sinodal. Y lo ratificaba al convocar a sus discípulos para enviarlos a predicar y bautizar en su nombre. La hermana Socorro, seguramente en el primer momento que continúa después de mí, abundará sobre este punto. De tal modo que no nos extrañe esta expresión de la sinodalidad misionera en un contexto bíblico, porque parecería que catalogar la intención y actuar de Cristo como sinodal suene un poco anacrónico y hasta un tanto atrevido, puesto que este término, o sea, sinodalidad, como lo decía hace un momento, emerge a partir del magisterio del Concilio Vaticano II. Durante el concilio se comenzaba ya a hablar de una iglesia sinodal, pero de ello nos va a hablar el padre Andrés en un segundo momento, especialmente desde el enfoque eclesiológico, ya que la iglesia es una porque tiene su fuente, su modelo y su meta en la unidad de la Santísima Trinidad. Sin embargo, para todos nuestros queridos hermanos que nos siguen, no debe ser del todo algo extraño escuchar que el plan de Cristo también es sinodal. No es un anacronismo al 100%, puesto que desde el siglo I las primitivas comunidades cristianas hablaban ya de un sínodos, para referirse a los discípulos de Jesús convocados en una asamblea. Sobre ese tiempo, San Ignacio de Antioquía, en la carta que dirige a la comunidad de Éfeso, describe la conciencia sinodal de las diversas iglesias locales, afirmando que todos sus miembros son sinodoi. Es una expresión que hoy podemos traducir como compañeros de viaje. Más tarde, el eximio predicador que mereció el mote de Boca de Oro, o sea, San Juan Crisóstomo, lo aplicaba a la iglesia para decir que ella misma significaba caminar juntos. En una expresión original de la lengua en que escribe, decía Ecclesia synodum est in onum. Yo creo que esto es lo que queremos presentar ahora mismo. Sí, padre. Se ha quedado congelado un poco. Exactamente, justamente el compañeros de viaje. Compañeros de viaje porque es eso el cristianismo. Es eso los fundamentos. Somos compañeros de viaje donde nos apoyamos, nos queremos y trabajamos juntos. Manifiesta y realiza en Adelante. concreto su ser comunión, en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea, en la participar activamente todos sus miembros en una misión evangelizadora. En la tercera intervención escucharemos al seminarista Miguel Betancourt, que si el Señor se lo concede será un futuro pastor en la iglesia. Él compartirá justamente su reflexión teológica sobre la sinodalidad al término de sus estudios, formación en miras al sacerdocio. Miguel seguramente ahora lo escucharán muchos teólogos seminaristas, si lo saben. Él es consciente que desde su ser seminarista está llamado a salir de sí mismo para orientar sus pasos en Cristo hacia los demás.
De tal modo que en el ministerio presbiterial, como la Iglesia lo espera de sus sacerdotes y ya lo está esperando desde ahora de quienes están en vías de serlo, pueda verdaderamente servir mejor a Dios en sus hermanos y con ayuda de ellos, puesto que la unidad y la dignidad de la vocación bautismal preceden cualquier diferencia ministerial. Me gustaría enfatizar que en este diálogo pues, seremos conscientes todos de que, como dice el Papa Francisco, juntos hacemos iglesia, y juntos todos, desde los recién bautizados hasta los que llevan más años, compenetrándonos mutuamente para una misma misión, podemos verdaderamente emular la unidad de la Trinidad y reflejar su belleza. Un enemigo grande para la sinodalidad es el clericalismo, que creo que sigue siendo todavía un objetivo primordial en vencer, para no pensar solo los sacerdotes son los que dirigen, sino somos todos los que hacemos posible la misión de la Iglesia. Me imagino que también tú, Claudio y Adriana, para todos los que están siguiendo aquí, nos compartirán desde luego su riqueza de vida laical y cómo han sabido ofrecerla para la Iglesia, para los demás. Ustedes, si me lo permiten, quiero decir, son distinguidos miembros del pueblo de Dios. Aplico el adjetivo distinguido porque hay muchos miembros en la Iglesia, pero algunos resaltan un poquito más por lo que están haciendo. Y si me lo permiten, creo que se aplica a ustedes. Ellos, Claudio y Adriana, no solo están gozando de la oportunidad de participar activa y enteramente en la vida y misión de la Iglesia, gracias al impulso del Concilio Vaticano II, sino también lo están aprovechando. Ellos, para todos nuestros visitantes, ellos nos motivarán con su testimonio para favorecer la participación de los laicos en la vida de la Iglesia, especialmente porque han entendido perfectamente que la sinodalidad se vive en el servicio de la misión. En efecto, todo bautizado es convocado para ser protagonista de la misión, porque todos somos discípulos y misioneros, como lo remarca el Papa Benedicto en su discurso inaugural de la reunión quinta de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, allá en Aparecida. Esto creo que todos ya lo sabemos desde el 2007, somos una iglesia que está en camino y que todos nos tenemos que sentir discípulos, o sea, siguiendo al maestro, pero para después ser enviados. Pues, queridos hermanos todos, Claudio, recordemos nuestro ser, no se entiende sin el qué hacer. Hemos sido convocados para ser enviados. Pertenece a nuestra naturaleza ser enviados, pero no en esfuerzos aislados, sino en un trabajo conjunto. Es una expresión latina, ecclesia peregrinans, natura sua missionaria est. O como lo diría el ahora beato Paulo VI, la iglesia existe para la evangelización. Termino mi respuesta un poco extendida citando las palabras de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad en la vida y la misión de la iglesia. Textual, la iglesia está llamada a activar en sinergia sinodal los ministerios y carismas presentes en su vida para discernir, en actitud de escucha de la voz del Espíritu, los caminos de la evangelización. Reconociendo pues nuestra esencia sinodal, la esencia misma que Dios ha querido infundir en su pueblo, hemos querido ofrecer este espacio de reflexión para despertar la conciencia de la importancia de la colaboración de cada uno de los bautizados, ser y quehacer de la iglesia, para afianzar la determinación de quienes ya son conscientes de su ser, como muchos de los presentes, para continuar también caminando juntos, o bien para aprender a hacerlo. De hecho, el título que hemos dado a este webinar así lo refleja. Sentimos que no hemos permanecido estáticos, sobre todo, sentimos que aún nos falta mucho para llegar a la meta. Estamos en camino. Gracias.
Así es, muchísimas gracias, Padre Marco. Creo que nos dejó claro el encuadre del día de hoy. Nos dejó claro que estamos en ese camino hacia la sinodalidad misionera. Lo conocemos, conocemos el concepto, lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos reflexionado muchas veces. Hoy y no mañana, nos pide el Papa encarnarlo. Por eso estamos aquí motivando la reflexión, motivando la emoción también de un momento importante de la Iglesia. Hoy justamente en este momento de COVID, de pandemia, ¿sí? Necesitamos más que nunca encarnar, ¿sí? Estamos juntos, caminar juntos, acompañarnos en este viaje. Ya decía Papa Francisco, sí, estamos dentro de una misma barca. Aprendamos entonces a remar juntos. Padre Marco, muchísimas gracias, sí, por su primera intervención en esta tertulia, en este café, sí. Los invito a tomar un café, los que estemos aquí en esta tertulia, en este grupo, en este webinar. Sí, también los invito, amigos que se encuentran detrás de las cámaras, a participar en el chat. En la sección de preguntas pueden hacer las preguntas pertinentes para que posteriormente se las entreguemos y las hagamos llegar a los panelistas y al término, antes que finalice la sesión, tener una sesión de preguntas con la que ustedes nos han hecho favor de compartir y querer profundizar en alguna temática. Muy bien, Padre Marco, damos la bienvenida ahora a la hermana Socorro. ¿Sí? La Madre Socorro es especialista en el área bíblica, ¿sí? Ya teníamos la ocasión de conocer un poquito más de usted, Madre Socorro, ¿sí? Bienvenida nuevamente a esta tertulia, a este café, ¿sí? A este café teológico, podríamos llamarle así, a este café teológico, ¿sí? Donde el tema principal el día de hoy es la sinodalidad. Hermana Socorro, bienvenida nuevamente. Gracias. ¿Sí? Madre Socorro, para usted, dentro de su experiencia de reflexión bíblica, ¿qué aspectos importantes como fundamento bíblico y de su experiencia de ejercicio de sinodalidad misionera nos podría compartir, ¿sí? En estos breves minutos que tenemos para apoyar y ayudar también a nuestros amigos que se encuentran? Tenemos aquí 131 personas, ¿sí? Que están activos y escuchándonos. Hermana, ¿qué le podemos compartir a ellos? Muchas gracias. Bueno, pues lo primero, ya el padre un poquito lo compartió. El término sínodo es un término griego, bueno, es un término en castellano, pero que tiene su origen en el griego. Por ahí todos los seminaristas algo de griego llevan. Sin jodos. Ajá, todos sabemos que sin indica compañía, y también sabemos que jodos es camino. Entonces, ya el padre un poquito explicitó esta parte. Entonces, cuando hablamos de un sínodo, hablamos de caminar en compañía de alguien, estar en un ambiente, dice usted, de café, podremos decir de amigos, podemos decir de compañeros muy cercanos, con aquellos que nos sentimos sumamente cómodos para ir en este caminar. Entonces, vamos caminando juntos con un proceso, con una meta, pero nos sentimos bastante cómodos. Y esto sería entonces, el término, el padre un poquito lo señalaba, a partir un poquito por allá posterior, el término aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento, como tal, con esta significación. Ya lo veremos ahorita un poquito en el Nuevo Testamento, solo esta es la misma significación que vamos a tener nosotros. Sin embargo, hay algo que a mí me llamó mucho la atención, Sí. Que nos ofrece la Pontificia Comisión Bíblica, el documento de qué es el hombre. Y a mí me llama la atención esto porque yo parto de ahí y considero que la sinodalidad la podemos tener bastante clara desde el libro del Génesis, según la propuesta, aunque no
no están dando respuesta a la sinodalidad. Sin embargo, por la propuesta de traducción que hace la Pontificia Comisión Bíblica, considero que podemos nosotros entender perfectamente el ser del hombre, y no solamente el ser del hombre, sino también esta sinodalidad con la que fuimos creados desde el principio. Y bueno, quiero hacer el señalamiento allá en el libro del Génesis, capítulo 2, versículos 21 al 22. Se propone de manera particular que en lugar de decir que la mujer fue tomada de la costilla del hombre, del varón, se traduzca que la mujer, que el término que tenemos nosotros ordinariamente casi en todas nuestras Biblias, ya por ahí alguna sale con no el término costilla, que fue tomado de la costilla, sino que fue tomado del lado. Entonces estaríamos hablando mujer de un lado y el hombre del otro lado. Esto nos da para pensar entonces que desde el principio el Creador, haciendo esta traducción, y que obviamente en el documento ustedes pueden encontrar toda la justificación de por qué proponen nuestros especialistas en Biblia, allá de la Pontificia Comisión Bíblica, por qué proponen que se traduzca de lado a lado. De tal manera que, entonces, en lugar de traducir costilla, vamos a traducir lado a lado. Costado, vamos a decirlo así, costado a costado. Entonces, ¿qué sería? Señalo yo y veo aquí yo una fundamentación bíblica para hablar de la sinodalidad, y entonces estaríamos hablando, hombre y mujer, caminamos uno al lado del otro desde el origen, desde el principio, no con una dependencia, no con una relación en la que uno maneja la situación, sino desde el principio el Creador en el mismo texto nos da para darnos la particularidad de cada uno, de cada ser humano, porque somos diferentes, el hombre y la mujer. Sin embargo, nos da también el texto, considero yo, al menos es mi reflexión y la interpretación que yo hago desde el texto, desde la propuesta que hace la Pontificia Comisión Bíblica. Considero entonces que desde el principio el Creador dice, a ver, ustedes, creación mía, el Ish y la Isha, van a caminar juntos, van a ir adelante en esta relación donde están a la misma, uno al lado del otro, no uno dependiente del otro, sino caminando en este inicio. Y esto entonces lo tendríamos nosotros allá. Somos ayuda, somos aliados, lo dice igual este documento de qué es el hombre en el 156. Entonces, cada uno con su identidad, cada uno como persona, pero somos un perfecto bien del uno para con el otro, porque los dos estamos caminando bajo la mirada de este Creador que nos hizo tan perfectamente, tan diferentes, pero al mismo tiempo para que nos apoyemos. Bien, esto entonces yo parto allá desde el Génesis para decir, así nos diseñó el Creador. Y si así nos diseñó Dios, o es decir, nosotros desde allá hemos sido creados para que caminemos todos en esta armonía y de esta manera, entonces nosotros podemos decir, ya tenemos la respuesta de cuál es el proyecto del Creador. Ok, punto de partida. ¿Qué pasa posterior a este maravilloso proyecto del Creador? El hombre se separa de su Creador. Por tanto, el hombre se divide también entre sí mismo. Y es entonces cuando el pecado entra en el mundo y nos divide, nos separa. ¿Qué es exactamente? Hago una actualización de hoy. ¿Qué es exactamente la división que hoy tenemos? En lugar de estar generando nosotros, en lugar de llegar y buscar el origen, que hemos dicho, donde uno al otro caminamos juntos, ahora en el hoy, hombres y mujeres, parece que queremos encontrarnos de manera negativa. Las mujeres en contra de los hombres y parece que los hombres de tiempo en contra de las mujeres. No es el proyecto original. El proyecto original hay que retomarlo. Ese es el proyecto del pecado. Ese es el proyecto de una humanidad lastimada. No es el proyecto de Dios. Entonces, considero yo que si nosotros entendemos qué significa la creación de Dios, qué significa el cómo fuimos creados,
Entonces, tendríamos que regresar, de ahí el Papa que le pide a la Pontificia Comisión Bíblica, hagan un documento sobre la antropología, que es el problema de hoy. Entonces, nosotros no nos podemos poner de acuerdo simple y sencillamente porque hemos permitido que sea el pecado el que domine entre nosotros. Entonces, tenemos que tener las ideas bastante claras. Es decir, yo como mujer no tengo por qué estar en contra del varón, yo tengo que estar al lado del varón. El varón no tiene por qué estar en contra de la mujer. El varón tiene que estar al lado de la mujer, como una complementariedad que el Creador hizo y que nos hizo maravillosamente diseñados para estar apoyándonos, conviviendo, compartiendo en una mesa de diálogo, en una mesa de café como esta, que usted lo ha señalado. Entonces, nosotros vamos caminando de esta manera. Indago un poquito más en esa belleza con la que diseña la mujer, porque el texto bíblico lo dice, ni con esa belleza que diseña el hombre, porque no es el tema. El tema es, caminemos juntos, lado a lado. Aportemos cada quien con la singularidad con la que Dios nos ha creado. Ok, aquí viene el pecado, dijimos, nos divide. Después viene un nuevo llamado de parte de nuestro Dios, un cará, vuelve a llamarnos Dios. Vuelve a convocarnos, un cajal, vuelve a convocarnos Dios. Nos vuelve a convocar Dios con este proyecto de hacernos diferentes, a ayudarnos a caminar otra vez. Y el plan es para que otra vez caminemos en esta convocación que hace nuestro Dios, que finalmente, en este caso de sinodalidad, tendríamos que sentirnos, ustedes lo señalaron al principio, hombres convocados, mujeres de cualquier circunstancia. Así pudiese estar un obispo, un sacerdote, un laico, un seminarista, todos con la misma dignidad que Dios nos ha dado, pero cada uno con nuestras responsabilidades, pero convocados todos. Eso fue lo que tenemos nosotros en el pueblo del Antiguo Testamento. El pueblo del Antiguo Testamento camina como el pueblo de los convocados, así lo sabemos nosotros y lo tenemos nosotros por ahí en la eclesiología, bastante definido también, el Kehal Yahvé, y después la eclesía neotestamentaria. Ok, entonces vamos a tener nosotros en todo el Antiguo Testamento que el pueblo es convocado por Dios. Otra vez, la convocación, la iniciativa es de Dios. Y el pueblo simplemente caminan juntos. ¿Dónde vamos a caminar juntos? Allí, en las circunstancias, en los momentos donde Dios nos convoque. Nos convoca a caminar por el desierto para entrar a la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel, la tierra del bienestar, de la paz, de la convivencia, de la tranquilidad. Esa tierra a la que somos convocados y vamos caminando, resolviendo las vicisitudes que nos presenta el desierto, pero caminando juntos, poniéndonos de acuerdo en el camino, caminando a la luz y a la enseñanza de Dios, para llegar entonces a estar en paz, que es lo que queremos en una iglesia, estar en paz, alcanzar la paz. Queremos vivir bien, estar tranquilos, vivir en una tierra, vamos a llamarle prometida, en el sentido de lo que significa vivir en una tierra prometida. Vivir en la tierra prometida significa tener la armonía, tener la convivencia sana, que finalmente también esto va a ser la sinodalidad, poder convivir, poder compartir, poder decir, aportamos todos. Bien, entonces el pueblo llega a la tierra prometida, cada vez que Dios lo va a ir convocando, el pueblo de Dios entonces se siente convocado, vive de esta manera. Tiempos de los profetas, vamos a ver nosotros que otra vez el pueblo se va a alejar tremendamente de Dios y el profeta otra vez va a Kol Yahvé, a ser la voz de Yahvé. El profeta vuelve otra vez a convocar. Entonces, otra vez el profeta sigue haciendo llamados. No olviden que es el proyecto divino. Y el profeta entonces va a ser como la conciencia del monarca, va a ser la conciencia del sacerdote, va a ser la conciencia del mismo pueblo. El profeta va a estar ahí diciendo, no olvidemos para qué somos, para qué existimos. Es decir, el pueblo tiene un origen, el pueblo en Dios, el pueblo tiene una misión de parte de Dios. Entonces tenemos nosotros que entender quiénes somos y para qué estamos en estas circunstancias, obviamente en las circunstancias del profeta.
Y entonces vamos nosotros a ver que en este caso el profeta convoca otra vez, pero convoca obviamente con Kol Yahvé, es decir, con la voz de Dios. Es la voz de Dios la que vamos a tener nosotros ahí en el profeta. Vuelve a convocar, sigue convocando, no olvidemos entonces nuestro origen. Y ahí el profeta entonces le va a decir cuál es el origen del pueblo, cuál es su misión, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que vivir. El profeta entonces viene a enseñarle el camino al pueblo. Un pueblo entonces que es el pueblo querido por Dios, pero que si es necesario que se convierta, si es necesario que entienda cuál es su misión, si es necesario, lo tiene que hacer. Y el profeta, sabemos nosotros que no se limita. El profeta puede decirle a cualquiera, tú monarca, tú sacerdote, tú profeta, incluso entre ellos, pues también había las denuncias. Entonces, el profeta va a decir, porque es el querer de Dios, caminemos en armonía. Caminemos no dando la espalda a Dios, que es lo que mucho hemos hecho. Y es lo que nos fuimos al exilio. Después, aunque van a consolar, pero sí les va a decir, se fueron nuestros pecados los que nos trajeron al exilio. Fue la espalda que quisimos dar a Dios, como se la dimos desde el principio, que es finalmente pues la reflexión que se hace desde el exilio. El exilio va a profundizar en esto y es evidente y es conocido por nosotros que en el exilio van a decir, a ver, ¿qué pasó? O sea, vamos a reflexionar. No estamos caminando como Dios nos propone. Entonces, viene aquí esta situación de reflexión profunda para que el pueblo entienda cómo van a caminar. Y claro que sí, van a empezar a caminar de una manera señalada por Dios. Bien, después de esto viene obviamente pues Jesús. Ya señalamos, Jesús nos enseña a caminar. Y aquí es donde tenemos el término, ahí sí lo tenemos, el término sínodos. Ahí sí lo vamos a tener, el término sínodos, y lo tenemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 44. Sinodía, ahí dice, Jesús iba en sinodía, Jesús iba en la caravana, Jesús iba caminando con todos aquellos que iban a Jerusalén. Es la única vez que aparece el término sínodos. Jesús viene, lo sabemos nosotros perfectamente, Jesús viene a ser el camino, es el todos para nosotros, es el camino. Y entonces Él nos enseña también a caminar, y el Padre lo señalaba, caminó con sus discípulos, convocó a sus discípulos, supo organizar un poquito la participación de todos. La iglesia primitiva también es maravillosa, incluyó a todos, hombres, mujeres. Ahí ustedes vean el Nuevo Testamento cargado de hombres y mujeres con responsabilidades, con dones, con carismas. La señora esa que organiza la casa es la que está dirigiendo la iglesia. La señora esa dueña de la casa es la que está dirigiendo la iglesia. Obviamente hay varones, hay mujeres, hay con sus dones y con sus carismas, ahí entonces lo tenemos. Tenemos nosotros entonces este caminar, esta experiencia dentro de la iglesia. Todos caminamos entonces, o todos caminan en la iglesia primitiva desde sus carismas, desde su experiencia y desde su vivir. Y es así, como misioneros, podemos igual también en esta iglesia misionera caminar juntos. Y es verdad, se puede, claro que sí. El Papa Francisco dice que, y con toda la razón lo dice, que la sinodalidad es una dimensión de la iglesia. Y esta es la iglesia lo que tenemos que rescatar. La iglesia entonces fue diseñada desde el Antiguo Testamento con un cajal, todos convocados a caminar juntos. En el Nuevo Testamento, Jesucristo igual también convoca para que todos caminemos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Madre Socorro. Ha sido un placer tener una profundidad con usted en este aspecto bíblico, donde nos despeja muchas dudas de que pensando que esto sea nada más obra del Papa Francisco o ideas del Papa Francisco, sino que tiene un fundamento, tiene un arrastre, tiene desde el Antiguo Testamento podemos encontrar este carisma, esta forma de ser como iglesia, ser comunidad, que ya lo decía desde el Génesis. No había yo pensado, no había reflexionado esa parte de caminar al lado, ¿sí? Y salir del lado. Ahora, el reto es cómo caminar como iglesia a un lado.
¿sí? Cómo caminar juntos, ¿sí? Tanto mujeres como hombres, seminaristas, religiosas, religiosos, sacerdotes, laicos, que tenemos diferentes responsabilidades y participación dentro de la iglesia, pero siempre con la misma dignidad. Muchísimas gracias, Madre Socorro. No nos despedimos, sino vamos a entrar también a un momento de preguntas. Padre Andrés, gracias. Gracias, Madre Socorro. Padre Andrés, bienvenido nuevamente a esta tertulia, ¿sí? A tomar un café teológico, ¿sí? En el cual nos remite caminar juntos hacia la sinodalidad misionera. Cuéntame, Padre Andrés, bienvenido otra vez a esta junta. Para usted, ¿cuál sería una experiencia de sinodalidad en la Arquidiócesis de Puebla? ¿Qué nos podría contar al respecto en estos momentos? Bien, buenas tardes. Me han propuesto una intervención relajada y coloquial, Así es, no tan Padre. académica, dicen, ¿verdad? Así Como si es, así es. estuviéramos tomando un café. Claro que Correcto. uno extraña la presencia física de los hermanos y también el café, que aún conservando su aroma propio, con los hermanos se le agrega el aroma de la fraternidad. Correcto. Nos toca empezar a también sentir a través de los medios. Bien, a manera de introducción para participar, subrayar lo que ya sabemos. Es decir, somos la misma iglesia edificada sobre las columnas de los apóstoles que y estamos viviendo como en un proceso constante de renovación o de tomar conciencia de nosotros mismos. Y bueno, ahora el Papa Francisco nos invita a repensarnos y a tomar conciencia de este aspecto que siempre ha existido en la Iglesia, pero hoy se quiere como recuperar especialmente, la sinodalidad. En los 12 o 10 minutos que intervengo, yo quisiera hacer 7 enunciados y decir alguna palabra de cada uno de ellos. Primero, subrayando quizás un poco lo teológico. Ya se ha dicho, primero, sinodalidad, un término reciente, un tema de actualidad que retoma contenidos de la misma revelación. Segundo, una reflexión, la sinodalidad nos lleva a una reflexión en el proceso de tomar conciencia de nosotros mismos como iglesia. Tercero, sinodalidad, una característica eclesial estrechamente ligada a la iglesia pueblo de Dios y a la iglesia comunión. Cuarto, una dimensión que expresa y configura el ser y quehacer de la iglesia. Quinto, sinodalidad, una realidad en la dinámica del ya, pero todavía no. Sexto, un reto para repensar la misión. Por último, séptimo, un eje transversal en el proceso de la conversión permanente que hemos de vivir. Una palabra sobre cada uno de estos enunciados. Primero, ya lo han dicho mis hermanos que han tomado la palabra antes. El término sinodalidad es reciente. El tema es de actualidad. Pero la realidad significada por los términos hunde sus raíces en la misma revelación. Tan importante es el tema que la Comisión Teológica Internacional lo abordó en este periodo de 2014 a 2017. Y en 121 párrafos nos lleva a aproximarnos a los elementos teológicos fundamentales y a las consecuencias pastorales que de esta realidad se derivan. Seguramente que muchos o todos habremos leído este documento de la Comisión Teológica Internacional que ya citó el Padre Marco y que fue aprobado el 2 de marzo apenas del 2018. Una nota curiosa y además motivo de orgullo es que en esa comisión el tema fue trabajado como
seguramente lo tenemos presente, por una subcomisión que estuvo presidida por el padre Mario Ángel Flores Ramos, rector de la Pontificia Universidad de México. Digo, motivo de orgullo que el rector de nuestra Universidad Pontificia haya presidido todo este trabajo en un tema de actualidad. Y es un tema tan actual que el Papa mismo nos lo propone como tema del próximo Sínodo de los Obispos. De manera que esto apenas empieza y lo primero que diría es qué bueno será que leamos con atención, profundidad, este primer documento con el cual ya contamos y le demos seguimiento al proceso del sínodo. Segundo, una reflexión en el proceso de tomar conciencia de nosotros mismos como iglesia. Es verdad que desde que nace la iglesia queda claro que en el centro está Jesucristo y el reino que él anuncia. Pero también es cierto que desde sus orígenes esta comunidad creyente se empieza a preguntar sobre su ser y sobre su quehacer. Las cartas de Pablo nos dan testimonio de esta búsqueda de comprensión del ser y quehacer de la iglesia. Y es bueno no perder de vista la riqueza del Concilio Vaticano II, ya se ha mencionado, y a 56 años de su conclusión, volver a esos documentos para penetrar en esa toma de conciencia de la Iglesia misma. Entonces, subrayar que el tema de la sinodalidad se ubica en este proceso de tomar conciencia. El Concilio Vaticano II optó por el tema de la Iglesia no porque el Papa lo haya impuesto, sino porque hizo una consulta y los obispos dijeron lo que necesitamos realmente es tener más conciencia de nosotros mismos y de nuestra misión para poder salir al mundo y cumplir la misión. Y en esta línea de tomar conciencia van apareciendo categorías teológicas, categorías eclesiológicas con las cuales queremos como expresar lo que somos y renovar la misión que tenemos. Paso al número 3, la sinodalidad, una característica estrechamente ligada a dos de las categorías eclesiológicas, Iglesia, pueblo de Dios y comunión. Nos hará mucho bien no perder de vista que antes del concilio prevalecían otras visiones de iglesia. La iglesia como sociedad perfecta, que de alguna manera también dio lugar a esa visión piramidal, ¿sí? En donde se destacaba o se destaca la figura del ministerio jerárquico y queda un tanto ensombrecida la figura del pueblo de los laicos. Viene el Concilio Vaticano II y aproximándonos al misterio de la Iglesia, se desarrollan estas categorías: Iglesia Misterio, Iglesia Comunión, y tratando de entender el ser histórico y al mismo tiempo espiritual de la Iglesia, se desarrollan estas categorías de Iglesia, pueblo de Dios. Y tratando de retomar la misión que tiene la Iglesia, que tenemos como Iglesia en el mundo, se desarrolla esta categoría teológica de Iglesia, sacramento de salvación. Una riqueza que nos ofrece el concilio para tomar más conciencia de nosotros mismos. Hablar ahora de sinodalidad es detenernos en una característica, así lo van a decir en la Comisión Teológica Internacional, la forma en la cual esta iglesia vive y opera. Esta iglesia que es pueblo de Dios, esta iglesia que es comunión, opera, funciona, vive, se expresa, cumple su misión en sinodalidad. Número 4, una dimensión que expresa y configura el ser y quehacer de la iglesia. Cada vez que, como se ha subrayado ya, los miembros de la iglesia nos sabemos mostrar como una comunidad
creyente y peregrina, en donde se respeta y se reconoce la dignidad de todos y la participación de todos con sus propios carismas y ministerios, se expresa realmente la Iglesia. Cada vez que se mantiene esta distancia, ¿Cómo estás? Felicidades. encima clérigos, por abajo laicos, se desfigura la Iglesia. Sí, qué Y bueno. cada vez que mantenemos todavía esa visión de sociedad perfecta o iglesia piramidal, dejamos de crecer como iglesia. Por eso paso al quinto punto. Hablar de realidad, de sinodalidad, es hablar de una realidad en la dinámica entre el ya y el aún no. Ok, ¿me la pasas, por favor? Es decir, no sé si me están escuchando, alguien que me dé señales, porque de repente ya no veo a Claudio. ¿Está por ahí? Aquí estoy. Aquí estoy. Ok. Sí, sí, aquí Francisco, estoy. Adriana. Bien. Yo pensé que ya Sí, estaba sí, hablando. es que tuvo... No, aquí a pedir a la hermana Socorro si nos hace favor de cerrar su micrófono, porque creo que estamos escuchando. Pero bueno, no, lo que pasa, Padre Andrés, es que como creo que algo pasó, seguimos aquí, estamos en este momento de poder ir dialogando y justo pues para volver a situar a la gente que nos está siguiendo, que nos están escuchando, pues en ese contexto, ¿no? De poder descubrir a través de lo que nos está compartiendo los fundamentos que nos está hablando de la sinodalidad y esta descripción de las diferentes imágenes de la iglesia. Entonces, bueno, continúe, Padre, que aunque no vea a Claudio, aquí estoy. ¿Cuántos minutos me Sí, quedan? adelante. Como estamos en diálogo así informal, ¿cuántos minutos me quedan? Sí, ya para ir cerrando, Padre, y poder darle paso a Miguel Ángel. Entonces, como, sí, 4 o 5 minutos, Padre. Sí, no importa, ya estamos bien. Una realidad, la sinodalidad, que debemos vivir entre el ya y el aún no. Ya se ha dicho también, la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Ojo, lo decimos así de corrido, una dimensión constitutiva de la Iglesia. Pero pongámosle atención a la afirmación. Si es dimensión constitutiva de la Iglesia, no es opcional. No es que si quieres o no quieres. Es dimensión constitutiva, no es alternativa. No, es esencial a la Iglesia. ¿La Iglesia de Jesucristo es sinodal o no es la Iglesia de Jesucristo? Por ello, me permití hacer una observación al título con el cual se está realizando este webinar, que dice, En camino a la sinodalidad misionera. La Iglesia no está naciendo hoy con nosotros. La Iglesia tiene 2000 años de existencia y ha sido sinodal, ha estado en camino sinodal, con sus luces y sus sombras. Porque si no ha sido sinodal es que no es la Iglesia de Jesucristo, como creo que nos quedó claro con la intervención de la hermana Socorro, que hoy estamos llamados a tomar mayor conciencia y a ser más viva, que se exprese mejor, se manifieste mejor esta Iglesia de Jesucristo, profundizando en esta característica, una forma peculiar de obrar, de ser, de cumplir la misión, en donde participamos todos, reconociendo nuestra misma dignidad y la variedad de carismas. Por lo tanto, número 6, estamos ante un reto para repensar y relanzar la misión. Y por último, estamos con la sinodalidad ante un eje transversal que ha de animar e impulsar el proceso de conversión permanente. O sea, si somos una iglesia siempre en proceso de renovación, pues sinodal, quizás con más sombras que luces, ahora nos toca dar más luz que sombra. Pero para eso necesitamos conversión. Don Helder Câmara, un obispo brasileño, cuando regresaba a su país después del sínodo en 1965,
hablando de la realidad del concilio, decía, todos necesitamos reforma. Hoy diríamos, todos necesitamos conversión. Los obispos, dice, necesitan una excelentísima conversión. Los reverendos padres, una reverendísima conversión. Las religiosas, una religiosísima conversión. Y los laicos, una muy fiel conversión. Conversión para ser una iglesia más sinodal, que se exprese, se manifieste más la sinodalidad en nuestra comunidad creyente y peregrina. Gracias. Bueno, pues ahora me gustaría el poder invitar a Miguel. Miguel, si pudieras también tú desde tu experiencia, incluso en el trabajo, en el seminario, y también sobre todo, bueno, a mí me tocó ser testigo, quisiera comentar a los que nos están escuchando, que me ha tocado ser testigo de las inquietudes también de Miguel, como mi alumno que ha sido, y bueno, también en la elaboración de su tesis, este reto profundo que también, ¿qué ha significado para ti desde tu ser, desde tu llamada a la vocación también sacerdotal, desde tus estudios de teología, como en esta conversión sinodal? ¿Qué ha representado para ti este proceso de elaborar también en tu tesina, el abordar este tema, lo que ha supuesto para ti? Gracias, Adriana. Efectivamente, como dices, además agradezco que me hayas acompañado en este camino de redacción de la tesina, a la cual he titulado así, Sinodalidad, dimensión constitutiva de la Iglesia misionera. El padre Marco ya nos ponía en este contexto de la actualidad del tema, y es que también el padre Andrés mencionó el documento de la Comisión Teológica Internacional, publicado apenas en el 2018, donde hablaban de la sinodalidad como una nota esencial y característica. Bien lo ha dicho, no es opción. Además de estas informaciones que venían haciendo eco en mi investigación, con gran sorpresa y esperanza, llegó a mí esta noticia que el próximo sínodo de obispos, que tendrá lugar en el 2022, tendrá por título así, por una iglesia sinodal, participación común y misión. Así es que esperamos ya los frutos de ese diálogo que se aproxima. Y en medio de ese contexto se puede hablar muchísimo de la sinodalidad. Por ahora compartiré con ustedes 3 puntos. Un pensamiento, una experiencia y una luz. Empecemos por el pensamiento. Para nuestros amigos seminaristas, laicos, religiosas que nos escuchan, recordarán aquel axioma filosófico: del ser emana el hacer. Es decir, del modelo que tengamos de iglesia, brota su praxis, la praxis y el estilo pastoral. Esto quiere decir que si nosotros no tenemos una clara y renovada noción y visión de iglesia, si nosotros no tenemos clara su identidad, tampoco su acción, que seguramente será poco adecuada y poco inteligente, y no dará respuestas a las necesidades que el hombre tiene hoy. Y eso nos sitúa frente a un problema. O nos declaramos como iglesia una estructura caduca, o continuamos este proceso de ayornamiento que el Papa Juan XXIII nos invitaba con el concilio, y que en Lumen Gentium quedó en estas líneas hace más de 50 años. Si regresamos, si no le entramos a este proceso de conversión, puede ser que nos quedemos aún con el modelo de iglesia piramidal. Y es así, la praxis que brota de este modelo será para buscar la autoconservación, sacramentalización y ritualismo. Si nuestro modelo de iglesia es pueblo de Dios, nuestra praxis pastoral, entonces buscará involucrar a la participación activa, consciente, constante, plena de todos quienes formamos la iglesia. Necesitamos entrarle a este cambio de conversión pastoral, conversión sinodal. De otro modo, nos quedaremos rezagados. Si nosotros pensamos a lo largo de la historia de la iglesia, descubriremos cómo, sí, en efecto, el polvo milenario de los años viene a veces a ensombrecer la figura o la misión de la iglesia, pero esta
la iglesia quiere ser fiel a Jesús y vemos en distintos momentos cómo ha puesto empeño en revisarse a sí misma y considerar una limpieza y purificación. Traigamos a nuestra mente, por ejemplo, la Reforma Tridentina, la Reforma Gregoriana, la Reforma Carolingia, yendo de principio hacia atrás. ¿Cuánto más el Concilio II nos invita a la reforma? Hoy podemos decir gracias al Papa Juan XXIII porque abrió la puerta y las ventanas al Espíritu Santo para que soplara y nos despertara de este sueño en el que estábamos dormidos, en el que muchos aún duermen por su rigidez. Necesitamos acoger a este Espíritu porque estábamos en proceso o ya éramos huesos secos, haciendo esta analogía del profeta Ezequiel, un pasaje de muerte, de huesos secos, pero el aliento de vida que levanta a los muertos y que, según este texto, forman un ejército inmenso. Somos nosotros, piedras vivas. Necesitamos nosotros hacer caso a esta moción del Espíritu Santo que pone en nuestro corazón como un susurro, una invitación constante. Reconstruye mi iglesia. Necesitamos hacerle caso a esta voz del Espíritu Santo. Y aquí viene la experiencia que les comparto. Encontrar un tesoro, así le llamé. Porque si nos viene a la mente la idea de un tesoro y quien lo encuentra es algo valioso, se puede llenar de sorpresa, de gozo y quiere compartirlo. Pues esta es la experiencia de la iglesia, y muy particularmente de la iglesia en Latinoamérica. Me permitiré esta expresión. La iglesia en Latinoamérica es la maestra de la sinodalidad y de la conversión pastoral. Si alguna iglesia ha mantenido vivo lo que se pensó y se escribió en el concilio, ha sido esta reflexión que el CELAM a lo largo de los años ha puesto en marcha. Santo Domingo dio el banderazo acuñando el término conversión pastoral. En el libro 30, me encanta cómo lo encontramos. Dice que este cambio ha de ir conforme al concilio y ha de tocar a todo y a todos. Luego Puebla, que pasó la estafeta y marcó el paso misionero de ser uno sinodal, puso su enfoque, sus luces respecto a los jóvenes, los laicos y los pobres. Y en Aparecida, los obispos dijeron, escribían en el número 370, que hemos de dar un paso de una pastoral de conservación a una decididamente misionera. Y dice números siguientes en el 376, que el involucramiento de los laicos es esencial. Necesitamos que participen no solo en la planeación, también en la toma de decisiones y en la ejecución de estos planes de pastoral. Qué mejor, queridos amigos, que esta síntesis que viene caminando en Latinoamérica haya llegado hasta Roma, porque un buen hijo de esa iglesia latinoamericana y un buen hijo del concilio, el Papa Francisco, fue un hombre elegido por Dios para llegar desde el cono sur hasta Roma, ya no para proponer al continente una misión permanente, sino a toda la iglesia y además una conversión constante. Y esto queda entre líneas también evidentísimo si nosotros apuntamos nuestra mirada en el número 27 de Evangelio Gaudium. El Papa Francisco, este hombre vestido de blanco, nos contagia de su sueño cuando dice: sueño con una opción misionera, capaz de transformarlo todo, las costumbres, los horarios, todo. Esta es la conversión sinodal para caminar juntos. Esto es lo que tanto necesitamos. Y este camino lo hemos de realizar juntos. Aquí viene la luz con la que termino. Pienso que la sinodalidad más bien es una actitud. No es un listado de acciones, no es llenar agendas, es una actitud que implica, como describía en mi segundo capítulo de la tesina, 4 notas: escucha, diálogo, discernimiento y toma de decisiones. Si ponemos en marcha... ¿Puedes repetir? A la sinodalidad. Sí, ¿puedes repetir de manera breve? Porque en un momento te perdimos el audio. Solo si lo puedes repetir los puntos estos que has dicho de manera breve. Sí, ¿me podrás
reubicar, decía yo, el pensamiento, la experiencia y la luz. En la experiencia, la síntesis del Selam, hasta llegar a Evangelii Gaudium, y luego la luz, la sinodalidad es una actitud que implica 4 notas: escucha, discernimiento, diálogo y toma de decisiones. Si ponemos en marcha todo esto, nos conduciremos por este camino sinodal. Hay muchos retos, pero ya estamos en marcha. Necesitamos pasar de este ritualismo, de esta iglesia sacramentalizada, a una salida que toca las periferias existenciales. Necesitamos dejar de ser mónadas, archipiélagos, para ser verdaderos oasis de misericordia en este mar de la indiferencia. Y lo podremos hacer juntos, no uniformando a los bautizados, no creando simbiosis, no siendo un club elitista y clericalista, sino integrando, reconociendo, valorando la gran riqueza de rostros, de carismas y de vocaciones, para hacer de la iglesia, toda ella, ministerial. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Yo creo que con estos puntos, además, bueno, desde tu perspectiva como joven también que nos aporta, se nota que trabajas ya en los medios y que, bueno, también este regalo, ¿no?, de la creatividad para poder expresar lo que vas aprendiendo, lo que desde tu vocación el Señor te deja vislumbrar, pues también desde tu juventud es un aporte que nos das, desde esas vocaciones jóvenes. Entonces, pues muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Yo creo que ahorita, bueno, ya que nos podemos ver todos, ¿no? En este momento, bueno, pues se supone que Claudio me iba a hacer una pregunta, ¿verdad? Pero como ya estamos en este momento de compartir, también en mi caso, bueno, quisiera compartirles el objetivo de este momento, de este encuentro, incluso que decíamos de este encuentro sinodal, era también que desde la perspectiva del sacerdocio, desde la perspectiva de la vida consagrada, pero también desde la perspectiva laical, podernos abrir a este momento de sinodalidad. Y yo, bueno, en mi caso soy casada, tengo 4 hijos y junto con mi esposo somos un matrimonio misionero Verbum Dei. Hay personas que cuando nos ven evangelizar, lo primero que nos preguntan es que si somos protestantes. O sea, ¿cómo decir que a veces en nuestra propia iglesia los propios laicos, incluso en algunos casos, algunos sacerdotes, cuando nos ven que nos hemos decidido a estudiar teología, a dedicar a evangelizar, no solamente en el propio lugar donde nacimos, sino que pues Dios nos ha pedido de verdad, sígueme. O sea, el Señor nos ha llamado a seguirle. Y fruto de ese llamado a seguirle, desde nuestro ser matrimonio, desde nuestro ser padres, es que en este momento quisiera hablar a nombre de tantos laicos y de tantas laicas que en la iglesia de verdad queremos trabajar en equipo con todos nuestros sacerdotes, nuestras religiosas, queremos de verdad que nos puedan experimentar como hermanos y como hermanas, como ya lo decía la hermana Socorro, caminando al lado. Durante muchos años, el término de laico incluso se utilizaba históricamente hablando como un medio para separar, es decir, aquellos que han sido llamados y aquellos que no. Y yo recuerdo durante algún tiempo de mi vida, cuando expresaba que también a mí el Señor me había llamado, me decían, te ha llamado, pero ¿cómo? O sea, si te llamó, ¿por qué te casaste? O sea, creo que estamos en un momento, es verdad, ya lo decía el Padre Andrés, que la iglesia, si no es sinodal, no es la iglesia de Cristo, pero sí me atrevería a decir que estamos en un momento de conversión. Estamos en un momento de conversión. Ya no podemos seguir con esta misma estructura. La palabra sinodalidad no puede ser una palabra, tiene que ser una realidad. Es verdad que la iglesia continúa porque es una obra de Dios, pero si no entramos en esta mentalidad de una conversión profunda, todos, desde todos los estados de vida, y poder entrar, a veces lo veo como en este cambio de mentalidad, en una cultura vocacional. Todos los bautizados tenemos los mismos deberes y derechos. De hecho, ya lo dice el Canon 208 del derecho canónico. Todos los fieles bautizados tienen el mismo derecho.
el mismo derecho a la evangelización, el mismo derecho a la formación, el mismo derecho, pero que tenemos diferentes servicios, diferentes ministerios. Es verdad que es iglesia jerárquica, es verdad que esa iglesia ya se supone que ha pasado de moda, pero a mí, lamentablemente, como laica y como mujer, me ha tocado en muchos momentos, incluso cuando quise empezar a estudiar la teología, hubo lugares, no expreso cuáles, pero hubo seminarios que no me permitieron estudiar, porque no era consagrada, porque no era para mí, porque era una casada. Y me decían, ¿y tú para qué necesitas la teología? Después hubo momentos en los que también, queriendo ejercer este derecho a evangelizar, nosotros decían, bueno, ustedes bien, pero en lo que puedan. Quisiera expresarles que los laicos también tenemos el derecho y el deber de seguir a Cristo, que también queremos trabajar en equipo con todos ustedes, que también queremos soñar y que se requiere repensar las estructuras pastorales para que realmente nuestras iglesias, hablo de nuestras parroquias, nuestras iglesias domésticas, todos aquellos lugares donde también los laicos trabajamos en equipo, puedan ser renovados nuestros consejos pastorales. Es decir, que todas esas estructuras permitan que realmente podamos vivir un sueño, que ya lo comentaba el Papa Juan Pablo II, el sueño de la corresponsabilidad misionera. La Iglesia Pueblo de Dios puede quedarse como un bonito ideal, como no nos pongamos a trabajar de verdad codo a codo. Y creo que aquí entra el término misionero. No basta que vayamos lado a lado, no basta. Tenemos que aprender a hacer proyectos juntos, aprender unos de otros. ¿Por qué? Y quisiera simplemente terminar con esto. La iglesia, en los orígenes, iglesia, empezó con familias. Las estructuras de la fe fueron familias. Necesitamos regresar a los hogares, necesitamos regresar a las iglesias domésticas, necesitamos recuperar ese sentido de ser iglesia que parte desde los hogares y que desde ahí, desde esas estructuras, podamos regresar a los orígenes. En los orígenes, cuando Jesús decía, ven y sígueme, llamaba a todos. Los primeros, aquellos lugares en los que incluso en las cartas de San Pablo, cuando dice, a la iglesia que se reúne en la casa de Eunice, a la iglesia que se reúne en la casa de Aquila y Priscila, a la iglesia que se reúne, es decir, que no había, porque tú eres laico, a ti te toca esto, y porque tú eres consagrado, a ti te toca esto. Creo que el primer reto es cortar ya esa brecha entre esa iglesia docente y discente, donde unos hablan y otros escuchan, donde el laico por muchos años ha sido simplemente el objeto de evangelización. Ya estamos en otro momento. El laico también necesita ser sujeto de evangelización. Y entonces desde ahí poder mirar hacia dónde vamos, cómo soñamos. Yo agradezco profundamente la oportunidad que en el seminario me han dado para poder dar la clase, incluso a los seminaristas, de método apostólico. Agradezco mucho a las hermanas del interreligioso, agradezco mucho que podamos ir estableciendo estos cauces, que nos podamos ver realmente como hermanos, como esas primeras iglesias de las primeras comunidades cristianas de las que habla Hechos 4:32, donde dice, eran uno solo corazón y una sola alma. ¿Qué más da si este es tu carisma y este es el mío? ¿Qué más da si tú estás en la parroquia y yo no? ¿Qué más da si tú trabajas en la universidad y yo trabajo? Todos los lugares son campos de misión y necesitamos redescubrir esas nuevas estructuras misioneras, esos nuevos aerópagos que ahora se abren a que también en esos rincones donde nadie puede ir, allí puede haber un laico evangelizando. Y yo también agradezco también al padre Marco que cuando dialogábamos esta oportunidad, él decía, por supuesto que sí, vamos abriendo estos espacios y que yo quisiera que este espacio no solamente fuera este webinar, sino que también los laicos que nos escuchan, los consagrados que nos escuchan, los seminaristas que nos escuchan, pudieran decir cómo, en el caso concreto personal, qué tipo de conversión, a cuál me llama el Señor, a qué conversión me llama el Señor, para poder construir esta iglesia misionera. Y este sueño de Jesús, cuando Juan 17:21 dice, sean uno para que el mundo crea.
mucha gente ya no cree. ¿Pero por qué? Porque aún a veces entre los mismos grupos parroquiales nos ven divididos. ¿Cómo aprender a ser uno? Hombres, mujeres, laicos, consagrados, religiosos, sacerdotes, célibes, niños, adolescentes, matrimonios. ¿Cómo poder romper ya esas barreras que nos separan para poder entender que la evangelización y que este celo apostólico y este celo misionero nace cuando podemos regresar a los orígenes, a esos orígenes del ven y sígueme, que nos puede arrebatar la vida, que nos puede decir, sí, Señor, como tú quieras y donde tú quieras, porque no hay persona que no tenga vocación. Todos, desde el bautismo, hemos sido llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. Y ya es tiempo de poder vivir este derecho. Entonces, desde aquí, pues simplemente me gustaría invitar a todos los que pues en este momento nos hemos congregado, a los panelistas, porque es verdad que, bueno, por ahorita ya no se pudo ya por los problemas técnicos conectar Claudio, pero sí me gustaría que pudiéramos cerrar este momento con alguna pregunta que ha llegado y que, bueno, sí me gustaría si pudieran, por favor, prender sus cámaras. Invito al padre Marco, invito al padre Andrés, a la hermana Socorro, también a Miguel, a que, bueno, pues ya solo nos falta el padre Andrés, ¿verdad? Y agradecer a las personas que se conectaron, a las personas que han mandado sus mensajes. Créanlo que vamos a intentar contestar, aunque en este espacio no se podrá todas las respuestas, pero bueno, hay varias preguntas, se las haremos llegar porque, bueno, ahí van anotando sus preguntas, sus correos, y simplemente poderle decir a cada uno de nuestros panelistas, después de este ejercicio de diálogo, de poder exponer, ¿con qué te quedas? Es decir, si pudieran cerrar con 2, 3 palabras este momento, de todos modos les haremos llegar las preguntas que les llega a cada uno, pero también por cuestiones de tiempo, para poder con todo respeto contestar esas preguntas, esas inquietudes que les han dicho. Pero sí me gustaría después de este ejercicio como que cada uno nos ayudara a cerrar este momento. Y quizá empezando, no sé, por el Padre Marco. Padre Marco, ¿a qué nos invitas? ¿Qué es esa invitación que después de este momento de compartir, incluso, bueno, pues ha superado también a la gente que se ha conectado ahí, son de diferentes incluso países, quisiera decirles, que hay no solamente mexicanos, hay personas de otros lugares. ¿Con qué nos invitas a quedarnos, Padre Marco? Bien, me gustaría decirle a todos que tomemos siempre conciencia de que nuestra participación en la vida de la Iglesia no solamente responderá a la llamada que Dios ha hecho a cada uno por ser bautizado, sino responderá a la naturaleza misma de la Iglesia de estar unida para seguir evangelizando. Recuerdo las palabras de uno de mis maestros que decía a propósito de una celebración de primera comunión: me daría miedo a mí pensar qué haría yo sin catequistas. Me daría miedo pensar qué haría yo sin un coro en la iglesia. Me daría miedo pensar en una iglesia que no tenga a la gente que reza en sus casas. Es decir, la importancia de cada uno es fundamental para que la iglesia tenga vida. Por eso mi invitación es a que tomemos esa conciencia de la importancia de nuestra colaboración desde nuestro ser propio, desde bautizados y después en los diferentes ministerios que Dios nos ha confiado. Muchas gracias, hermana Socorro, escuchándola también, y bueno, pues a mí me ha sorprendido, ¿no? También algunas de las cosas que estuve leyendo suyas y también como su aporte como una teóloga en la iglesia. ¿Con qué nos invitas a quedarnos? ¿Cuál sería para ti esa invitación hacia el camino, a esa iglesia misionera? ¿Con qué te gustaría cerrar? Considero que el mayor destinatario son seminaristas. Bueno, eso lo tengo así. El mayor destinatario son seminaristas. Yo les invitaría, creo que en su nivel de mayoritario hay laicos, claro que sí, hay presbíteros también, pero yo considero que todos tenemos que tomar esa conciencia
de la participación que tenemos, y yo creo que la iglesia ahorita está en ese momento, y por eso me dirijo a los seminaristas en cuanto que quizás en un momento la formación fue diferente, entonces obviamente la participación a nivel así de sentarnos a la mesa para todos colaborar, quizás por la misma formación no se tuvo pues lo más adecuado para hacerlo. Ahora considero, si estamos hablando que la mayoría son seminaristas, yo ahorita igual también dirijo para laicos y todos los demás, creo que podemos sentarnos en este diálogo a esta sinodalidad con toda la apertura del mundo, sin sentirnos invadidos, de ninguna manera, sin sentirnos invadidos, sea por los laicos, sea por tipo de personas con más autoridad y que nosotros podemos, así, todos debemos sentirnos participantes de esta iglesia y que generemos esa conciencia a nivel iglesia. Se ha señalado un poquito, pues sí, esta carencia que ha tenido nuestra iglesia, volvemos a repetir, por lo que haya sido, las circunstancias, el tiempo, lo que sea, pero ahorita nos toca generar, sea los sacerdotes, sea a los nuevos presbíteros, que son los aspirantes al presbiterado, todos los seminaristas, que tomemos esta conciencia de la participación. Yo por ahí traigo un proyecto que posiblemente lo exponga en la SEM, de cómo también creo que hace falta en la SEM y creo que puede ser hasta más efectivo, pero digo, es un proyecto que en su momento igual lo expondré allá, de cómo pueden participar los laicos desde la SEM también. Estoy hablando para que escuchemos, no solamente obispos desde la SEM, no solamente sacerdotes, sino igual religiosas, laicos, y creo que podemos tener una mejor iglesia cuando nos escuchamos todos, nos sentamos en una mesa, el obispo, el sacerdote, el seminarista, el laico, y todos aportamos. Entonces, yo considero que sería una riqueza, entonces por eso me dirijo a los seminaristas que vayan al ministerio con esta apertura de participación de todos, y a los laicos que nos sintamos, todos los laicos nos tenemos que sentir integrados en la iglesia y que no sintamos el complejo de que nos hacen a un lado. Yo como laica, obviamente, yo como laica estoy a tener una relación dentro de mi iglesia a la cual amo. Entonces, los laicos no nos sintamos excluidos, los laicos sintámonos comprometidos, los sacerdotes seminaristas tengan la apertura de que todos podemos colaborar. Muchas gracias. Y una disculpa por la incidente. Gracias. No, no te preocupes, que estamos aprendiendo. Esto sí ha sido un ejercicio de aprendizaje para todos. Padre Andrés, me gustaría pues invitarlo como a qué nos invita, a que nos quedemos después de este webinar. ¿Cuál sería su invitación? ¿Qué le queda también a usted y a qué nos invita? Yo concluyo retomando las palabras de San Juan Pablo II en Novo Milenio Ineunte. Hay que mirar con gratitud el pasado, vivir con pasión el presente y abrirnos con esperanza al futuro. Muy bien, padre, muchísimas gracias. Breve y claro. Miguel, ¿a qué nos invitas? Gracias, Adriana. Ha sido un ejercicio enriquecedor el abrir los micrófonos, y esto necesitamos en la iglesia, escucharnos y escuchar la voz del Espíritu Santo, que nos invita a caminar juntos, siendo hermanos todos, Fratelli Tutti, en la misma barca, porque como dice el número 8 de Fratelli Tutti, no se puede pelear la vida aisladamente, solos nos hundimos. Una sola palabra para mis compañeros seminaristas: por favor, hemos de formarnos en un liderazgo ministerial, a ejemplo del buen pastor y de Cristo que lavó los pies a sus hermanos. Gracias. Muchas gracias. Pues a mí ya nada más me toca agradecer, o sea, simplemente agradecer. Agradecer esta iniciativa misionera que salió por ahí hasta de una tesis. Agradecer la acogida que se ha dado también por parte del seminario. Agradecer también a Editorial Progreso, Grupo Edelvives, que nos ha permitido también la plataforma, toda esta serie de marketing que también nos hicieron favor de elaborar, bueno, que nos han permitido todas las facilidades, ¿no?, para poder hacer este espacio.
Y también agradecer muchísimo aquí a la hermana Socorro que aceptó, que pues inmediatamente dijo que sí. Al padre Andrés también, muchísimas gracias, padre, por aceptar. Al padre Marco, pues por abrir la casa del seminario, para que no solamente sea esto, porque decíamos, ¿cuántas veces se han hecho cosas solo en el seminario, verdad? Ahora abrámoslo. Ahora sí que abramos las puertas. Entonces, simplemente pues agradecer muchísimo, y a todas aquellas personas que se conectaron, yo les invitaría pues ahí en a lo mejor en el chat si gustan, el poner aquello que les ha llamado la atención, o también pues estar atentos a que próximamente, si ustedes ven, creo que esto es dejarnos conducir, porque la iglesia, lo sabemos, vamos todos en el mismo barco, y quien conduce a la iglesia también es el Espíritu. Entonces, eso lo podemos dejar a través de nuestro favor de concluir, Padre, con una oración para poner todo esto que hemos conversado esta tarde, pues viene en las manos de Dios. Sabían todos estos días, pues son para ir haciendo camino entre todos. Si nos hace favor, Padre, ¿podría hacer una oración? Ya no escuché. ¿Se escucha? ¿Soy yo o el padre Andrés? Sí. Ya, sí, claro, porque como ha sido pues el seminario palafoxiano el que nos ha permitido ahora sí que abrir las puertas de su casa y desde el seminario hacer esta invitación a más laicos, entonces me gustaría, padre, pues si nos hace favor de terminar con una oración, dando gracias a Dios pues por estos espacios. Sí, gracias, padre. Con todo gusto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque nos has llamado para servir a tu iglesia. Gracias porque nos has también permitido ser dóciles a tu llamado, no solo nosotros, los panelistas, sino a muchos fieles que sin duda te buscan y a través de nosotros podrán también ser conducidos a tu encuentro. Gracias porque nos permites tomar conciencia de la importancia de nuestro ser para poder reflejar tu deseo, para que todos sean uno. Padre, decía Cristo, tu Hijo, como Cristo y tú son uno. Gracias, Señor, por estos momentos. Permítenos siempre, hoy más que nunca, permanecer unidos para vencer al mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, padre, muchas gracias a todos. Gracias también, pues, a Grupo del Vives, que ha estado detrás de todo esto también, apoyándonos. Gracias al Seminario de Puebla, muchas gracias. Y esperamos que esto solamente sea el inicio de muchos webinars más. Muchas gracias a cada uno. Gracias.